Y justamente ahora nos acompaña el ingeniero Miguel Robalino. Él es experto energético. Ingeniero Robalino, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Gracias por el espacio. Un saludo cordial. A usted, gracias por estar aquí junto a nosotros. Ingeniero, pues ya ha escuchado algo de lo que se ha dicho con respecto a esta situación que tomó por sorpresa a todos los ecuatorianos y también, por supuesto, a las autoridades, que parece que no lo veían venir, según dicen. El ministro Roberto Luque ha hablado acerca de esta falla en la línea de transmisión, habla de la falta de inversión, dice que esta línea de transmisión no cuenta ahora con un sistema de protección y que no es un problema que se pudo haber resuelto en estos 6 meses de gestión del gobierno, sino que es un problema que ya viene de años. Pero algo no se pudo haber hecho porque lo conversábamos hace un momento con Fausto. Esto de que no hay mantenimiento, esto de que no hay inversión, ya es un discurso repetitivo, pero ¿y las acciones? ¿Dónde están? Mari Carmen, las excusas es la herramienta de los incompetentes. Lo dijo un personaje, Barack Obama, y definitivamente con las excusas no van a solucionar nada. Aquí no ha habido coherencia en el manejo de los sectores energéticos y no quisiera irme más atrás del gobierno. Vamos al gobierno actual. Se supone que es un gobierno que llegó con un plan de gobierno, con una planificación para todos los sectores. Y más aún, sabía que llegaba a recibir un país con una crisis energética. Que si bien es cierto, y como las excusas que están planteando no lo han provocado ellos, pero eso significaría que ese era el desafío que ellos tenían. Un desafío que lo han afrontado de la manera más incompetente, porque fíjese que un sector tan importante como es el sector energético sigue encargado. ¿Cómo usted puede entender que estando en una crisis en un sector estratégico y energético, porque hay que entender lo que es estratégico y energético, con mayor razón se tenía que ya haber puesto a la cabeza de esta industria realmente a gente que cumpla toda la idoneidad de conocimiento técnico y visión para poder solucionar? Entonces, desde allí, desde mi punto de vista, el gobierno actual en 6 meses que está, no hay ninguna excusa y lo que está pasando y que lo que nos va a seguir pasando directamente tiene responsabilidad. Si bien es cierto, no podían solucionar en los 6 meses, pero sí era importante que si llegaron con una planificación, si llegaron con un cuadro, con cuadros importantes, porque en esta crisis tenían que verse los mejores cuadros para resolver, y no solo el tema técnico, sino todo lo que conocemos que existe en todos estos sectores, que entre esos es la corrupción, para poder poner en orden el dinero de los ecuatorianos, Marical. Mire que aquí el sector eléctrico, mire, el apagón de hoy día quedará prácticamente marcado en historia. Es como el apagón de Venezuela, los apagones se dan en Venezuela, es decir, se desconectó el país. Las razones aparentemente o las causas pueden endilgar, pero de ninguna manera pueden omitir la responsabilidad. Entonces, si vamos viendo, y lo que nos viene que va a ser mucho peor, porque no existe planificación, todo es una improvisación día a día, y no solo aquí, el tema del sector petrolero está mucho más complicado, y parece que todos estamos justamente orientados al tema eléctrico, el sector petrolero está mucho más complicado, lo que se nos viene, y definitivamente yo no estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro en plantear, porque como usted bien dijo, no sacamos nada que haga renunciar a varios funcionarios, porque eso no va a solucionar. Así es. Queremos que nos indiquen, y que una cartera de energía seria nos diga, que nos dé una hoja de ruta clara, que sabemos que no va a ser inmediata, pero por lo menos nos va a dar la esperanza de que va a haber una salida. Ahora, ¿qué debería hacer en este caso? ¿Cómo debería planificar? Usted bien lo dice, a corto plazo realmente es complejo solucionar esta situación. Estamos hablando, sí, es verdad, de una crisis que viene desde hace ya muchos años y que lamentablemente todos los gobiernos han pasado sin darle la importancia que merecía, sin hacer absolutamente nada, siempre poniendo cualquier pretexto, culpando a otros, pero en resumidas cuentas, estos son los resultados, lo que estamos viviendo todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué debería ser prioridad en este punto, ingeniero Robalino? Primero hay que sincerar cifras y datos, María Carmen. Primero tienen que sincerar cifras y datos. En el tema eléctrico es muy sencillo. ¿Cuánto necesita el país? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuántos megavatios horas necesitamos
para que el país tenga una estabilidad energética, cuál es el déficit, qué podemos conseguir y qué no vamos a conseguir. Entonces, si clarifican bien los datos, es decir, sabemos que, si bien es cierto, existe año a año el crecimiento, la demanda energética es de casi el 8%, y lógicamente, como no se ha hecho absolutamente nada en los planes de expansión de generación, ni en los planes de inversión, esa demanda que crece de año a año se va acumulando. Entonces, más aún, el planteamiento debería ser sumamente claro, es decir, tenemos un déficit de 1.000 megavatios, considerando que ya nos viene nuevamente el estiaje, que nos tiene que plantear es cuánto vamos a conseguir, sea a través del sistema de la interconexión con Colombia, ¿sí? A través de alquiler de barcazas o plantas en tierra, a través de la infraestructura que tenemos. O sea, si no sinceran las cifras, realmente en base a que sinceren las cifras, va a haber un déficit. Es decir, va a haber apagones, pero por lo menos tienen que darnos una proyección, ese es el objetivo, que nos den una proyección, ese déficit, cómo lo van a solucionar y en qué tiempo. Así no sé, en los 6 meses que vienen, pero por lo menos qué están haciendo o qué se va a hacer, pero con una planificación que se cumpla. No se está haciendo absolutamente nada aparte de quejas. Es decir, debería haber una planificación a corto plazo y a la par también haber algo que se vaya trabajando a mediano y largo plazo. Le hago una pregunta. La matriz energética en nuestro país está concentrada, tiene su base en la generación hidroeléctrica. ¿No se debería tal vez esto diversificar? ¿No depender solamente de la generación hidroeléctrica? Sí, de hecho, mire, y no solo en el Ecuador, en la región de América Latina definitivamente, justamente la producción de energía o la generación de energía, casi la mayoría de países tiene un alto porcentaje a través justamente del potencial hidráulico. Si bien es cierto, lo que pasa es que ya varios países que han aplicado lo que nosotros llamamos la generación distribuida, es decir, comenzar a diversificar, es decir, combinar con lo térmico, combinar con lo que es eólico, fotovoltaico, etcétera, e inclusive con energía nuclear, que es otro tema que hay que tenerlo también en agenda, como lo tiene Argentina. Argentina genera casi 1.700 megavatios a través de 3 reactores de energía nuclear. Colombia también tiene un reactor que lógicamente está en la parte eléctrica y farmacéutica y lo están analizando para la parte eléctrica. Brasil lo tiene y así sucesivamente. Entonces, esta dependencia que estrictamente vamos de las hidroeléctricas, que hay que ir abriendo, porque definitivamente la energía renovable, si bien es cierto, no contamina, pero viene con muchísimas desventajas, y es lo que estamos viendo, y tenemos que aceptarlo. Entonces, para eso tenemos que comenzar a desarrollar, y el caso puntual de Ecuador, nosotros tenemos una salida que es yo diría, de mediano y largo plazo importante, que es el incrementar la producción de gas. Por ahí está la salida también, siendo un sector estratégico, sí, lógicamente, no renovable, pero por otro lado, la proyección tendría que irse por ahí. Y lo que ya todos hemos escuchado, activar los parques termoeléctricos, etc. Pero ese tendría que ser el enfoque, y aquí viene un tema mucho más complejo. El tema de Coca-Cola Sinclair, que, si bien es cierto, cualquier momento también se desconecta del Sistema Nacional Interconectado y van a irse esos 1.500 megavatios, más allá se debería estar trabajando ya en cómo buscar de aquí a mediano y largo plazo reemplazar. Entonces, mire, María del Carmen, si con este análisis que hemos hecho, nos damos cuenta que realmente el país estamos sumidos en una crisis eléctrica que no vemos salida. Estas improvisaciones, como el gobierno está actuando, apagar estos incendios, no nos va a llevar absolutamente a nada. Necesitamos que sean más responsables, nos den planos serios, planos con tiempos y que se ejecuten. Ahora, usted lo decía, hace un momento mencionaba justamente a Coca-Cola Sinclair, lo cual sería pues gravísimo para el país que esta central dejara de operar. ¿Usted cree que esto es un hecho? Es decir, ¿se ha hablado en algún momento de que hay un proceso regresivo del río Coca y que además, no solamente eso, sino que además hay sedimentos que se están también acumulando en la parte alta? Es decir, si no es por una cosa, va a ser por otra. Es decir, es como crónica de una muerte anunciada. ¿Qué hacer con respecto a esto? ¿Hay algo que se pueda manejar de forma adecuada con relación a esta central? Mire, todo lo que es producir generación eléctrica a través de
de las hidroeléctricas son por las ubicaciones mismo, donde se tiene que considerar especialmente para hacer captación, desalenadores, etcétera, son geográficamente complejas. Eso es en el mundo, no siquiera en el Ecuador. De hecho, hay unas que tienen condiciones mucho más complicadas, como es el caso puntual de aquí de Coca-Cola, que paralelamente a que los estudios anticiparon que ahí había, de la forma técnica o de la geología, no se debía dar, pero se dio, siempre tienen su riesgo. Lo que se tiene que comenzar a analizar, desde mi punto de vista, es comenzar una trazabilidad justamente de ver cómo vamos a reemplazar esos 1.530 megavatios. Yo no me iría más allá, porque de hecho tiene un potencial mucho mayor, pero no podemos pensar en potencial mayor si ahorita, este momento, ya vemos que con lo que produce Coca-Cola Sinclair y con el problema que tenemos, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y yo pienso que desde el plan de expansión de generación que maneja el Ministerio de Electricidad y desde el plan maestro de electricidad, ya se tiene que comenzar a pensar un poco en proyectarle, a sacarle a Coca-Cola Sinclair del Atlas eléctrico. Es decir, ya debería dejar de considerar esos megavatios, esos 1.530 megavatios de los que estamos hablando. Justamente, o sea, tenemos que comenzar a buscar ya para prevenir, no necesariamente desde la parte hidroeléctrica, sino a lo mejor desde la parte térmica. Otras energías, que es lo que hablábamos, energías alternativas, que no dependamos únicamente de las centrales hidroeléctricas, que era parte de lo que estábamos conversando. Y además tampoco podemos depender todo el tiempo de energía importada, ingeniero. Definitivamente, mire, el concepto de seguridad energética los países tienen que manejar en el sentido de el abastecimiento, el autoabastecimiento. Es decir, confiar o esperar de importadores de combustibles, confiar o esperar de que Colombia nos venda electricidad, esa no es la línea correcta. Es decir, ahí comienza el problema raíz en esos sectores energéticos. Tiene que haber políticas energéticas de niñas de 30 años, justamente lo que estamos hablando, y tiene que haber planes energéticos de niñas de 10 años. Pero ahí la premisa mayor es abastecimiento. ¿Se puede hacer algo también en algún momento? Recuerdo que se lo había analizado, se lo había puesto sobre la mesa, algo con las empresas de alguna manera para que podamos obtener algo de energía en forma conjunta. Si estamos hablando con las empresas privadas, lógicamente que sí. Claro. Es decir, que la empresa privada también entre prácticamente al tablero eléctrico, como lo hace Colombia y lo hacen varios países. Mire, María Carmen, aquí lo que tienen que entender, los gobernantes tienen que entender quienes están en la cartera de energía, es que son unos commodities, o sea, este es un negocio. Entonces aquí, mientras más produces, primero, vas a cubrir tu autosuficiencia y segundo, es un buen negocio porque quien tiene el commodity es el que pone el precio. Recordemos lo que pasó con Colombia cuando comenzó este gobierno y una ex ministra viajó con bombos y platillos a decir que nos va a hacer bajar el precio de la luz, que era el desconocimiento de la señora. Eso no se puede bajar con una conversación, porque es un commodity. Es decir, esto va en base a la oferta y la demanda. Entonces, aquí desde esa perspectiva que se le tiene que ver, y así es como se le tiene que enfocar, absolutamente, no solo al eléctrico, sino al tema de petróleo, al tema de gas y al tema de minería, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es la base sobre la cual tiene que prácticamente proyectarse todos los planes de un país. Me quedo entonces, por eso es, con lo que usted ha dicho, es lamentable, es un sector que ha sido descuidado durante ya muchos años y esto pues se veía venir. Esperemos pues que se tomen las acciones necesarias, que los ciudadanos empecemos a ver, como usted bien dice, que se está haciendo algo, que de alguna manera se está trabajando. No sirve de nada lamentarnos y sacar a la gente que consideramos responsable, porque responsables son todas las autoridades, diría yo, porque como usted bien lo dice, cuando este gobierno ingresó, estábamos en plena crisis energética, así que no hay ninguna excusa. Le quiero agradecer al ingeniero Miguel Robalino, experto energético, por habernos acompañado en esta emisión. Gracias, María Carmen. Un saludo cordial. Gracias por el espacio. Una buena noche. Usted está escuchando